el marco cronológico y los tiempos en la construcción de indicadores de género. La elección del marco cronológico es fundamental, ya que el periodo cronológico en el uso de los indicadores de género nos permitirá analizar el recorrido desde la fase de diagnóstico del proyecto, de la política, del programa, hasta la evaluación, valorando los logros en la igualdad de oportunidades. Algunos aspectos que deben tomarse en cuenta a la hora de poner en marcha un proyecto, un programa o una política son los siguientes. Primero, creación de un sistema de indicadores. El consenso en los conceptos y el listado de indicadores de género es preferible realizarlo lo más próximo al inicio del programa, como garantía de la incorporación de esa información en tiempo y en forma. Es fundamental que sepas o que tengas una idea de qué indicadores vas a utilizar para poder establecer los tiempos al respecto. Segundo, decisión de tiempos de recogida. Es preciso llegar a acuerdos de la temporalidad en la que se va a recopilar la información, puesto que de lo contrario puede llevar a la imposibilidad de realizar comparaciones o recogida de información para tus indicadores. Por ejemplo, vamos a revisar el incremento de ayudas a la inversión de empresas. Desde una visión de género, primero debemos saber qué se considera como empresa de mujeres. Una vez que lo tengamos definido, debemos saber cuándo se va a tomar esa información. Por ejemplo, a los 5 meses de haber puesto en marcha la iniciativa de ayudar a la actividad económica de empresas de mujeres. Tercero, decisión de los tiempos de evaluación de efectos. Igualmente debe decidirse cuándo se recopila la información sobre los efectos del programa. Por ejemplo, debemos saber en qué momento vamos a analizar los efectos de impacto y de resultados de nuestro programa. 10 meses después de que termina la ayuda económica, quizás para esas empresas, 5 meses durante todo el proceso, quizás al mes de que se termine la ayuda económica. Es importante que tengamos ideas claras sobre este marco cronológico. Así que para resumir, tenemos que, para construir los indicadores de género, tener un consenso de los indicadores de género al inicio del programa, determinar los tiempos de recogida y hacer un consenso de los tiempos de la recogida de la información en cuanto a efectos e impacto. El uso de las fuentes también es fundamental en la construcción de indicadores de género. Al igual que se debe consensuar los conceptos y los tiempos, debe existir un acuerdo sobre las fuentes estadísticas utilizadas, bien sea para poner los resultados en referencia, para homogenizar el dato ofrecido, para crear nuevos datos. Esto es fundamental. Identificando las fuentes de información con sus características, así como con sus procedimientos más adecuados de recolección y manejo de información, debemos respondernos: ¿la información está disponible? ¿En qué formato se encuentra o cuál sería el formato en el que desearía que se encontrara? ¿Qué métodos utilizaría para recolectar la información? Es importante tener en cuenta que no basta con tener una base de datos, pues en su esencia una base de datos no necesariamente representa información, pero sí constituye el primer paso para tener materia prima que se convierta en información que va a ser revisada, depurada, procesada, organizada y analizada para un fin específico. Durante el proceso de recolección de datos debemos preguntarnos dónde se producen los datos. ¿Vienen de una encuesta? ¿Vienen del Distrito Capital? ¿Vienen de Colombia? ¿Vienen de una entidad internacional? 2. ¿Cómo se captan o se recolectan esos datos? ¿Ya están recolectados? ¿Ya los he encontrado? ¿O por el contrario debo crear encuestas? ¿Debo crear también entrevistas que me permitan recolectar esos datos? Y tercero, debo hacer una definición de esas responsabilidades. ¿Quién se va a encargar de conseguir esos datos? ¿En dónde los voy a conseguir? ¿Cuál es el tiempo en que los voy a conseguir? Que está relacionado con el marco cronológico. ¿Quién o quiénes se van a encargar de hacer ello? Esto es fundamental para que todo el proceso se lleve a cabo de una manera exitosa. Por supuesto, el sentido común apunta a aprovechar las fuentes estadísticas ya conocidas y refrendadas como punto de partida para la creación de indicadores de género, por 2 razones básicamente. Resulta más económico en términos de tiempo y de dinero y además permite comparar entre distintos territorios y programas. Sin embargo, muchas veces también tendremos que buscar nuevas fuentes de información. Vamos a ver los dos tipos de fuentes: fuentes de información existentes y nuevas fuentes de información. Las fuentes de información existentes, como su nombre lo indican, ya están creadas. Por ejemplo, puedes saber a través del DANE cuál es el porcentaje de mujeres o el número de mujeres en Colombia, cuántas mujeres trabajan en Colombia en el mercado laboral, cuántas mujeres son cuidadoras. Y teniendo estos datos en comparaciones de los hombres, ya puedes comenzar a crear indicadores de género. Mientras que las nuevas fuentes de información requieren que busques datos y que los recolectes. En este caso deben trabajarse primero
un consenso de nuevos indicadores. Debe haber un consenso de qué es lo que necesitas buscar, cuáles son las respuestas que te necesitan construir, instrumentos de cómo plantear preguntas y encontrar los datos específicos. Y debe haber un consenso en la metodología de medición. No solamente es recolectar los datos, es saber cómo los vas a medir. Van a ser cuantitativos, van a ser cualitativos, cómo serán medidos y cómo se utilizarán más adelante los indicadores de género. A estas nuevas fuentes de información también se les conoce como fuentes de información ad hoc. ¿Qué significa? Fuentes de información que son adecuadas o apropiadas para este fin. Es decir, fuentes que son apropiadas, pero que deben conseguirse. Fuentes de información nuevas. Recuerda, para construir indicadores de género es fundamental el uso de las fuentes. Utilización de fuentes por información existente, desagregadas por sexo o proponiendo conceptos de género nuevos, y utilización de fuentes de información propias, consensuando indicadores y metodologías. Sigue construyendo con nosotras y quédate conectada a nuestro proceso formativo. Secretaría Distrital de la Mujer.